El curso bajo del Ebro, en su viaje hacia el Mediterráneo, encierra la historia de unos caballeros admirables a medio camino entre la oración y la guerra. Formaron parte de la institución más poderosa, después del papado, de la Edad Media: los templarios. Nos encontramos en tierras fértiles bañadas por siglos de historia. Sobre un peñasco, las fortalezas de Miravet y Monzón protegen los límites de su antigua encomienda. Otro tanto sucede con Gardeny y Tortosa, reconvertido en parador nacional. O Peñíscola, un gigante de piedra en perfecto equilibrio sobre el Mediterráneo. Son la huella más visible de la Orden del Temple. ¿Qué queda de la Orden del Temple hoy en día fundamentalmente en la Corona de Aragón? Prácticamente, además del recuerdo histórico, además de muchos documentos en muchos archivos, quedan, por supuesto, sus obras físicas. Sus obras físicas fundamentalmente son los castillos. Castillos que tienen una importante trascendencia en el espacio, en el paisaje. Están ubicados en lugares muy destacados para controlar, para observar un territorio, pero son castillos que todos ellos carecen de elementos artísticos. Son castillos, como era la Orden del Temple, muy austeros, sin apenas elementos artísticos, sin apenas elementos decorativos, porque eran fortalezas militares para el control de las encomiendas y para la defensa del territorio. Al fin y al cabo, esos castillos son, en el siglo XXI, el único resto físico, las únicas huellas físicas que quedan de la Orden del Temple. En otro tiempo fueron fortalezas, estandartes de grandes encomiendas que agrupaban a pueblos y villas enteras. En sus dominios se fraguaron acuerdos, se criaron los mejores caballos de la cristiandad, se preparó la guerra y se oró. Aquí brotaron grandes cosechas, se educó al hijo de un rey, y cuando los tiempos no fueron propicios, se resistió incansablemente. Pero, ¿quiénes fueron realmente estos monjes guerreros? Los templarios aparecen después de la conquista de Jerusalén como una orden militar dedicada exclusivamente a la protección de los peregrinos que acuden a Jerusalén, a esa Jerusalén reconquistada, a esa Jerusalén que vuelve a ser cristiana. Pero son muchos los caballeros europeos, fundamentalmente miembros de la nobleza nacidos en segundo lugar, los segundones de las familias que no tienen derecho a la tierra, que no tienen derecho a la herencia, los que se marchan a las cruzadas, y muchos de ellos entran en la Orden del Temple. Es, por tanto, una vía de escape en la cual los segundones de la nobleza que no quieren ir fundamentalmente a los ámbitos eclesiásticos, que no quieren recluirse en monasterios o convertirse en obispos, tienen esa vía de una especie de nobleza de armas, pero también de nobleza eclesiástica, de nobleza rodeada de ese ámbito de protección del peregrino cristiano, que son los templarios, por supuesto. En 1099, los cruzados recuperan Jerusalén y los santos lugares de Palestina caídos en manos de los musulmanes. Algunos caballeros deciden quedarse para afianzar la seguridad de la zona. Entre estos nobles se encuentra Hugo de Payens, fundador de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Su propósito original es defender las vidas de los peregrinos cristianos que acuden a Jerusalén, un territorio plagado de peligros. El temple neix a Terra Santa amb una necessitat de defensar els pelegrins que anaven allà. Penseu que quan els pelegrins hi anaven, que encara no era terra conquerida pels cristians, la gent que anaven a pelegrinar allà anaven tranquil·lament, però en el moment en què van ser conquerits pels croats, allò es va convertir en terres hostils als cristians i necessitaven d'una gent armada que els protegís, que els conduís pels camins que portaven a Jerusalem. Balduino II, rey de Jerusalén, ofrece a estos caballeros una sede donde reunirse y mantener sus equipos. Se trata de una mezquita construida en el antiguo recinto que un día albergara el Templo de Salomón. A partir de este momento, serán popularmente conocidos como Caballeros Templarios, una creación absolutamente original que concilia dos ocupaciones hasta el momento incompatibles: la vida militar y la religiosa. En el siglo XII se inventa el purgatorio. A ver, no es que se invente, digamos que se propaga,
¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es un paso intermedio entre el cielo y el infierno. De ese modo, lo que va a suceder es que tú vas a tener que, de algún modo, antes de morir, hacer una serie de obras pías, lo que luego se denominarán capellanías, para que tú, de algún modo, purgues esa alma y puedas ir al cielo. Entonces, las órdenes monásticas de todos los ámbitos, y sobre todo la orden del Temple, se aprovecharon de este tipo de situaciones ideológicas, ¿no? De manera que los señores feudales, caballeros, nobles, tal, lo que hacían era donar grandes cantidades de dinero y de tierra, porque de esa manera redimían su alma. Y los templarios se encargaban de ello. Es un negocio magnífico, sobre todo porque todo el mundo creía en ello. El hecho de que un religioso pudiera no solamente tomar las armas como para expiar sus pecados, sino que además fuera una vía de expiación de los mismos, es decir, no solamente no te condena, sino que además te salva. El hecho de acudir a la guerra a enfrentarse al Islam era algo totalmente innovador en la època. Un dels desitjos del món militar de l'època, dels cavallers de l'època, era també participar de la figura del milites Christi, el soldat de Déu. Tu, quan t'incorporaves a l'orde, tenies el privilegi de morir no només com a cavaller, com a militar, sinó també tenies el privilegi de morir com a soldat de Déu, com a monjo, no? I això et permetia com si que tu tinguessis una missió. En aquella època tot el discurs del milites Christi o soldat de Déu tenia una importància cabdal. 9 años después de su creación, el Papa Honorio II oficializa la orden en el Concilio de Troyes. Les otorga, además, una regla propia. Tras recibir este reglamento básico, 5 de los 9 integrantes originales viajan hasta Europa para buscar apoyos. Necesitan recoger donaciones y alistar hombres para afianzar su carísimo proyecto en Tierra Santa. I llavors el que fan és, de seguida, que són, diguem, oficials, és venir cavallers, frares cavallers del Temple, els primers, a passejar-se per tots aquests territoris d'Europa per tal que la noblesa, els reis, els comtes, els ajudin per aquesta santa causa que deia abans, que s'afiliïn, que s'enrolin, és com una propaganda que fan, no? I efectivament són ja, la causa aquesta de les croades havia estat molt atractiva i ben vista per tot Occident, i això fa que els ajudin molt, que els hi donguin molta, els hi facin grans donacions. No es raro que muchos nobles pues, empeñaran, por decirlo de alguna manera, pues, su caballo, sus armas, sus tierras, etcétera, etcétera, hacia la orden, ¿no? De esa manera es fácil que en 30 años pues, se hicieran con un patrimonio tremendo. El temple té la necessitat de treure beneficis de tot el que li ha estat donat. Per què? Perquè ha de mantenir aquells exèrcits dels croats de Terra Santa, que són molt cars. Jo hi havia anat abans, i a Síria hi ha uns castells imponents, el Crac dels Cavallers, el Margat, el Castell Pelegrí, tots aquests castells, que tant se val que fossin del temple com de l'hospital, perquè templers i hospitalers eren una cosa gairebé tan paral·lela que s'assemblaven molt. I aquests castells allà són immensos. Aquí estem al castell de Miravet, el castell de Montsó, el castell de Peníscola, els veus amb unes mesures, diríem, humanes, no són tan enormes. Però els de Terra Santa n'hi cabrien 5 de castells d'aquests a dins, perquè allí es havien de defensar i totes les guarnicions, la gent, els que eren vassalls, se reunien allí i podia haver 1.000 persones com si res al castell del Crac, cosa que no veus aquí. En 1131, Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, solicita en su lecho de muerte la entrada en la Orden del Temple. Y para que así conste, lega sus posesiones más preciadas a los templarios, su caballo Dank, sus armas personales y el castillo de Granyena. A tan solo unos kilómetros, en el vecino reino de Aragón, el rey Alfonso I se atreve a ir mucho más lejos, sumiendo al reino en una grave crisis política que nadie espera. Para después de mi muerte, dejo como heredero y sucesor mío al sepulcro del Señor que está en Jerusalén, y a los que lo custodian y sirven allí a Dios, y al templo de Salomón con los caballeros que vigilan allí para defender la cristiandad. Los templarios aparecen por Aragón en 1131, cuando el rey Alfonso el Batallador decide dictar un testamento absolutamente insólito. Él no tenía hijos, no tenía herederos directos, y lo que plantea en su testamento es que los templarios, también los hospitalarios y la Orden de San Juan de Jerusalén, las 3 grandes órdenes militares que se habían constituido hacía una década en Tierra Santa, sean las herederas del Reino de Aragón. Es un testamento absolutamente insólito, insospechado y desde luego causa un revuelo extraordinario entre la nobleza aragonesa, porque desde luego no había forma de entender por qué el rey dejaba el reino a unas instituciones y no a una persona física, como era lo habitual, lo normal y lo trascendente en la Edad Media.
Fundamentalmente, lo que habría hecho Alfonso I el Batallador con ese testamento era una trampa legal. Él era perfectamente consciente de que no se iba a cumplir y como iba a morir sin descendencia, lo más fácil es que el reino de Aragón pasase a sus principales adversarios. Entonces, la única manera de que el reino pasase a su heredero real, que era su hermano, Ramiro el Monje, era hacer una trampa legal, haciendo un testamento que era inviable, que las leyes del reino de Aragón no lo iban nunca a respaldar y que de algún modo no iba a quedar más remedio que darle la corona a su hermano. Como es de esperar, los nobles aragoneses no aceptan semejante despropósito y proclaman sucesor a su hermano Ramiro II, que es clérigo. Las órdenes renuncian a su derecho al trono, pero a cambio son compensadas con abundantes donaciones, así como la promesa de la quinta parte de las tierras arrebatadas a los musulmanes. En 1140 se firma el acuerdo definitivo entre los templarios y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, por su matrimonio con la joven reina Petronila, la única hija de Ramiro II. Però allí va haver aquell episodi de la mort del rei d'Aragó, d'Alfons el Bataller, deixant en testament els ordres de Jerusalem al seu realme. I això ho va haver d'aclarir Ramon Berenguer quan ja s'havia casat amb la Peronella d'Aragó, i amb aquestes negociacions va aconseguir que el temple s'impliqués en la conquesta d'aquests territoris. Que era conquesta i feudalització, perquè penseu que és molt important la feudalització d'aquests territoris. Amb aquest matrimoni, el següent pas que fa el comte Ramon Berenguer IV és anar a Roma i arriba a un acord amb el papat i fins i tot també amb les ordes militars, i sobretot en concret amb la del temple, d'alguna manera retornar, de que ells renunciïn o les ordes renunciïn a la potestat del regne o als drets que tenien sobre el regne d'Aragó a canvi d'uns beneficis que a partir de llavors el comte Ramon Berenguer IV donaria a la milícia. Aquesta cinquena part d'alguna manera és importantíssim perquè suposa que els templers s'incorporen als projectes de conquesta de la corona d'Aragó en aquell moment, però i que s'incorporen dotant un bloc important patrimonial. Per aquests pactes que van fer Ramon Berenguer per tal que els templers renunciessin a aquell testament disparatat d'Alfons el Bataller, doncs va ser que li donaria una part molt notable del que conquerissin. I això va representar que les comarques d'aquí de l'Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, pràcticament estiguessin sota el feu del temple, fins i tot la ciutat de Tortosa. La conquesta de Tortosa i la conquesta de Lleida formen part d'aquests acords. I, per tant, el que avui en aquests moments puguem tindre una comanda templera de Gardeny aquí o que en pogués haver una Tortosa és arrel d'aquesta cinquena part o d'aquests acords que es van establir entre el Ramon Berenguer IV i la milícia templera. Per tant, d'alguna manera, les grans comandes com Gardeny o com Tortosa formen part ja d'aquest acord, d'aquest contenciós que acaben de resoldre entre el Ramon Berenguer i el Ramiro el Monjo. Junto a las tropas de Ramón Berenguer IV, los templarios sitian Tortosa, ocupan Lleida y dirigen el sitio de Miravet. Unas actuaciones por las que serán generosamente recompensados. Entre las donaciones destacan antiguos castillos musulmanes que modelan a su imagen y semejanza. El tiempo en la Edad Media discurre despacio. No sucede lo mismo con los afortunados templarios. Protegidos por reyes y nobles, la orden crece rápidamente en poder y tamaño. En la corona de Aragón, los templarios se convierten en los mejores aliados de los monarcas para hacer efectiva la reconquista y posterior colonización del territorio. En 1143 reciben el castillo de Monzón con sus fértiles tierras y propiedades. Fieles a su doble naturaleza de monjes guerreros, transforman la fortaleza en convento, añadiendo notables edificios de estilo militar cisterciense. El castillo de Monzón en el siglo XIII tenía una tipología, hablando desde el punto de vista de la castillología, similar a como tienen otros castillos que la mantienen en mayor medida, como por ejemplo Miravet, como por ejemplo Gardeny. Entonces el castillo de Monzón tenía dos sectores, el recinto Llusero, que era la parte, digamos, exterior, y el recinto Soberano, que es la plaza de armas, que es la que se mantiene prácticamente intacta. En el recinto Soberano estaban la iglesia de San Juan, que era el centro de la encomienda, la capilla de San Nicolás, que sería una capilla un poco más recogida para los monjes,
las cárceles de la encomienda, la torre de Jaime I, las dependencias conventuales donde vivían los monjes, entre otros elementos fundamentales de la vida cotidiana. Además de ampliar la fortaleza, dotándola de dormitorios, templo, refectorio y caballerizas, construyen una red de túneles horadados en la roca. Estos pasadizos conducen, según afirman algunos estudiosos, a la propia villa de Monzón. Son el misterioso escenario de las travesuras de un niño con una biografía poco común, el rey Jaime I. El rey pasa aquí 3 años, 1214 hasta 1217, junto a su primo hermano, Ramón Berenguer, un niño también como él, futuro conde de Provenza. En esos 3 años, el niño vive aquí en el castillo, se le introduce en el arte militar, vive muy cercano a lo que son las horas canónicas que hacen los templarios, que probablemente las haría él también, o estaría muy cerca de esa rutina religiosa durante el día. La infancia aquí, para Jaime I debió ser significativa. En su libro El Llibre dels Feits, que la escribe, lo dicta él, porque se cree que era, no se sabe a ciencia cierta, pero que se cree que podía ser analfabeto, no sabía escribir y leer. Él dicta el libro, lo que hacen de alguna manera es recoger lo que él sentía de su infancia y de su vida, ¿no? Y él dice que Monzón y el maestre Guillén de Monrodón le dejaron una huella en su educación, ¿no? Rápidamente, Monzón se convierte en la cabecera de una rica encomienda. Los templarios ejercen la jurisdicción civil, criminal y religiosa. Como buenos administradores, se dedican a explotar granjas y abrir acequias, y para dejar constancia de su fe, construyen significativas iglesias. En Cofita, atrapada por las viviendas aledañas, todavía permanece en pie el templo de Santa María Magdalena, una joya románica que esconde un inesperado secreto. Apenas visibles para el apresurado turista, descubrimos varias incisiones grabadas en la piedra. En la primera se aprecia un personaje vestido con los atributos propios de los caballeros del temple. A la derecha, un segundo templario parece escapar al galope cubierto con un gran manto. Otro hallazgo de la zona es la ermita de Santa María de Chalamera, un majestuoso templo esculpido en piedra rojiza en el que abundan las marcas de cantero. Especialmente las que hacen referencia a alegorías solares, cruces y figuras que se asemejan a una llave. En agosto de 1153, 6 años después de las conquistas de Tortosa y Lleida, la orden recibe el castillo de Miravet, un punto estratégico con el que dominarán todo el Ebro catalán. Jo crec que tots aquests castells de la Corona d'Aragó, els templers en van fer gairebé tàbula rasa. Els van destruir per fer notar l'important que era el feudalisme nou que es posava. Eren uns castells andalusis bastant febles, de tàpia, i el temple fa uns castells de pedra enormes, amb torres altes. Per què? Per imposar el seu senyoriu, perquè es veiés el símbol del nou feudalisme. I aquí a Miravet això darrerament s'ha posat bastant en evidència, per fer un castell nou de pedra amb torres altes que volia que fos símbol del nou poder feudal que arribava. I havia de ser diferent. Havia fins i tot d'humiliar l'enemic. Això passa en Miravet, passa en Montsó, passa en Peníscola. Tots aquests castells no queda pràcticament res del que eren els castells andalusis, per més que s'hagi dit que sí. El recinto inferior del castillo está destinado a la intendencia militar y de caballería. El recinto soberano constituye el cuerpo principal. Sus dependencias se articulan alrededor de un patio central, en 3 niveles. Entre los menesteres del mundo material no pueden faltar las cocinas, los hilos, el horno, la bodega y el refectorio. Las 2 alturas superiores se consagran al mundo espiritual, con los dormitorios, el claustro y el templo en honor a Santa María de Gracia. Els templers, com a ordre religiosa i militar, necessitaven un tipus, en aquest cas castells, perquè són castells de frontera, que va avançant la frontera i que és territori que s'està feudalitzant i que s'està defensant a la vegada, necessiten un castell i a la vegada que tingui una funció de monestir, diríem, perquè és aquesta mig monjo, mig soldat. Diuen, d'això l'anomenen claustre. L'anomenen claustre perquè devia fer
una funció també de claustre, que devien passejar, devien resar per aquí, no? A l'església, tocant a l'església, al claustre. El pati d'armes, una gran nau aquí que és un refetor, a damunt d'aquí unes habitacions que podien ser del comedor, podien ser també dormitori. O sea que no tenemos por qué imaginar esto desnudo, ni mucho menos. Esto podía estar podía estar pintado, podía estar lleno de alfombras, de tapices, de muebles. O sea, esto ocurre como ocurre con los cistercienses, un primer momento de austeridad y después un momento de más lujo. Otra de las plazas más significativas de los templarios en la actual Cataluña es Gardeny, fruto de la conquista de Lleida. A diferencia de Miravet o Monzón, se trata de una construcción de nueva planta. La torre que tenim al costat és una torre donjon. Una torre donjon vol dir que és una torre, però que dins articula diversos espais totalment independents entre ells. D'una banda hi ha el magatzem, que funciona amb un nivell i que té l'entrada amb un nivell més baix. A dalt tindria el que és el refetor o l'espai de vivenda dels frares, que seria un altre edifici, i d'un altre tindria el que seria la torre, entre cometes, la torre de l'homenatge o la torre del comanador, que és un altre espai. Aquests tres edificis no estan connectats entre ells, ara sí, però inicialment no estaven connectats entre ells. I l'accés es feia sempre des de l'exterior. Per tant, tot i la imatge unitària que pogués tindre de ser una torre, realment eren tres edificis articulats amb un. Llama la atención la iglesia de Santa María de Gardeny, convertida en el siglo XIII en un centro religioso de primer orden. Lo confirman las pinturas murales halladas en el presbiterio. En el plano iconográfico descubrimos 6 figuras con un libro en las manos y la cabeza rodeada por una aureola. Junto a ellos, un segundo grupo espera la decisión del juicio final, juntando las manos en actitud piadosa. A diferència del que creiem moltes vegades, que els templers eren molt austers i que no utilitzaven la decoració perquè la seva vida i la seva regla era molt austera, realment s'està veient que no, que als seus espais de culte, als seus espais importants com aquest, realment ells s'esmerçaven a tindre tota una decoració. Lamentablemente, muchas de las pinturas que embellecían las capillas templarias de la Corona de Aragón han desaparecido. Además de las encontradas en Gardeny, todavía es posible disfrutar de este escasísimo arte en Puig-reig, al norte de la provincia de Barcelona. Influencias bizantinas, ojos y manos desproporcionadamente grandes, revelan toda la belleza e ingenuidad del románico en esta escena de la Anunciación. En la Casa Palau del Temple de Barcelona, la simplicidad ornamental se multiplica en motivos vegetales y cruces bermejas. ¿Quién sabe sin alusión a la cruz templaria? El refinado retablo de la capilla del Temple de Mallorca, con pasajes de la vida de San Bernardo de Claraval, anuncia la llegada del gótico lineal. Nunca sabremos hasta qué punto estaba decorada la iglesia de Gardeny. Los documentos de la época, sin embargo, nos proporcionan un rico inventario de su importancia patrimonial. En 1212 se contabilizan en la comunidad 22 frailes. El convento cuenta, además, con un nutrido personal de los gremios más diversos: cocineros, pasteleros, zapateros, sastres e incluso un barbero. Gardeny en pocs anys se converteix d'un modest convent realment en un gran centre de gestió importantíssim. I els que gestionen això és, bàsicament, el grup, la comunitat de frares que tenen una vida conventual, viuen com a frares, com a monjos, però ells realment, més que monjos, més que frares, el que realment són grans gestors d'un immens patrimoni que es distribueix per tot el territori. A Gardeny en aquests moments és com un gran tentacle que va xuclant tots els recursos que hi ha al territori per poder finançar els grans projectes que hi ha, no només a Terra Santa, en aquest cas aquí tindríem tot el procés de conquesta de la península. Una vez más, el Ebro les marca el camino. A contracorriente, un ejército de barcos avanza hasta la ciudad de Tortosa. Tras la batalla, el territorio se protege con poderosos torreones, como el de Campredó, próximo al delta del Ebro, desde el que los templarios avistan cualquier señal enemiga. Garantizada la paz, se dedicarán a lo que mejor saben hacer: administrar las fértiles tierras de su nuevo señorío. En Tortosa, los templarios se centran en el control fluvial y portuario de la ciudad e impulsan la construcción de nuevos barrios en extramuros. Aunque apenas queda nada del castillo original,
transformado en parador nacional, todavía podemos imaginar la grandeza de esta fortaleza, residencia predilecta de Jaime I. El Palacio del Castillo, levantado sobre el recinto andalusí, tenía su planta en forma de T y la nave sostenida con arcadas apuntadas. La parte más desconocida del castillo es el gran pozo central, en el que confluye un laberinto de galerías subterráneas conectadas con las mazmorras. Aunque los templarios confiaban en las posibilidades de explotación de una encomienda estratégica, en el punto exacto en el que el Ebro se encuentra con el Mediterráneo, sus intereses chocarán frontalmente con los de una población dispuesta a defender sus derechos. Quan el 1182 el rei renuncia, cedeix la seva senyoria al temple, segurament ja ho fa perquè no obté un rendiment suficient de la seva senyoria. El temple el que pretén, en la seva inversió, fent-se amb el control de la ciutat, és rendibilitzar els drets senyorials que es poden obtenir de la ciutat de Tortosa i del seu territori. Però el problema que tindrà el temple és que es trobarà al davant una ciutat i uns ciutadans, especialment, que estan disposats a defensar els seus drets basant-se en la Carta de Població del 1149 i amb el seu propi dret, que és diferent al dret feudal. A l'hora d'analitzar el motiu de l'arribada del temple a Tortosa i el motiu de la seva retirada, ens trobem que podríem fer un símil amb una inversió d'una empresa capitalista actual, que pot invertir a algun lloc, no veure recompensades les seves esperances i retirar-se d'aquesta inversió venent-la, cedint-la o fent qualsevol altra cosa, simplement perquè aquella inversió no els ha estat productiva. A finales del siglo XIII, la orden cambia su señorío sobre Tortosa por Peñíscola y toda su demarcación. Los templarios llegan a Peñíscola después de una ardua negociación con el rey Jaime II, por medio de una permuta. Los templarios poseen la ciudad de Tortosa y todos los territorios de alrededor que administran y tienen serios problemas con los habitantes de la zona. El rey Jaime II quiere tener Tortosa y los templarios quieren irse de Tortosa y obtener algo que les compense de manera bastante aceptable. Nada mejor que Peñíscola. Es el último castillo que construyen los templarios. Esta imponente fortaleza, completamente amurallada, ocupa la parte más elevada del peñón sobre el que se sustenta la antigua ciudad de Peñíscola. Comenzó a construirse en 1294 y fue acabada 12 años después, en 1307, bajo la protección de Guillem de Cardona, maestre de la Orden del Temple en la Corona de Aragón. Recuerda las fortalezas que se ven obligados ellos y los hospitalarios a construir en Tierra Santa. De hecho, el tipo de almena que tiene el castillo de Peñíscola se denomina almena siriaca, porque cumple los cánones de las almenas en los castillos que se construían en Siria. La entrada está hecha pensando en estrategia militar. No se entra de frente por la puerta principal del castillo. Hay que entrar haciendo un ángulo recto. El que entra no sabe lo que se va a encontrar, el que está dentro está esperando al que entra. Es una forma de defensa. Desde el patio podemos acceder a cualquiera de las salas que conforman el nivel superior del castillo. Si empezamos por la izquierda, a la que nos encontramos, la sala capitular o sala del comendador, que es la más amplia, la más grande, la más alta del castillo y es donde se llevaba a cabo toda la vida social de la fortaleza. Aquí se impartía justicia, aquí era donde se reunían los capítulos, aquí es donde se comía. Su análisis arquitectónico permite establecer paralelismos con los castillos hospitalarios del Crac de los Caballeros y Margat, o el Templario de Safita. En Europa, los templarios se muestran como pacíficos explotadores agrícolas preocupados por el aprovechamiento de sus tierras. Solo en Tierra Santa y en la península ibérica se revelan como excelentes combatientes. La jornada de un templario comienza por la oración y el culto divino, pero como añade la regla, que nadie se espante de ir a la batalla. Los templarios forman una unidad de choque
que se basa en la fuerza de la carga. Es decir, la guerra medieval se basa en el caballo y dentro, digamos, de esta utilización del caballo, la carga es el elemento más importante. Un grupo de caballeros, generalmente nobles, insisto, y fuertemente equipados, armados con lanzas de entre 2 y 4 metros de longitud, se arrojan en una carrera salvaje contra el enemigo e intentan empujarlo, aplastarlo y empalarlo con todas sus armas para romper totalmente la formación enemiga. En la Corona de Aragón, los templarios son los mejores asesores y compañeros de armas de la realeza. La dinastía se afianza con Alfonso II y Pedro II, con el que comienzan su actuación en tierras valencianas. En 1229, Jaime I conquista Mallorca. 9 años después, en 1238, toma Valencia acompañado de un experto contingente de templarios. Si citamos la regla, podemos encontrar ejemplos de cómo debe montarse el campamento, cómo debe formar una línea de marcha y cómo se debe cargar en un combate. La mayor parte de las fuerzas cristianas del periodo no disponen de ninguno de estos protocolos, mientras que los templarios sí lo tenían. Empleaban como principal protección la cota de malla, que es el instrumento militar más cotidiano, más corriente, por decirlo así, de los siglos XII y XIII. Se trata de un conjunto de cientos de miles de anillas que se remachan entre ellas y que forman un tejido metálico que se adapta, por decirlo así, a los movimientos del usuario y que protege contra la mayoría de los golpes. Si nos ceñimos a la regla, el equipamiento típico de los caballeros se basa en una cantidad de armas muy alta con determinados elementos de apoyo. Entre las armas destaca la lanza, cofias para la cabeza, diversos tipos de cascos, yelmos posiblemente cerrados para el combate a caballo y algunas otras piezas de equipo muy representativas. Empleaban la lanza con el escudo como arma principal, sustituyendo la lanza por la espada en el momento de perderla y de darse así, y sustituyendo la espada por la maza cuando pudieran perder la anterior. Por último quedaba la daga, que se utilizaba como arma de apoyo y que podía ser muy útil en los combates cerrados o cuerpo a cuerpo para neutralizar a cualquier posible enemigo. Se ha comentado muchos aspectos sobre la utilización de los arcos y las ballestas y debían de ser utilizados normalmente por peones. Los sargentos de la Orden del Temple utilizarían la ballesta con cierta asiduidad y por otras tropas. Los templarios en principio eran una especie de marines americanos de la época. Eran educados prácticamente desde el ingreso en el Temple, solía ser en torno a los 17, 18 años, eran educados con un solo objetivo, el objetivo de defender los intereses de la cristiandad, es decir, los intereses fundamentalmente de la Iglesia. De hecho, junto a los 3 votos clásicos de los eclesiásticos, de pobreza y castidad, unían también el voto de obediencia al Papa. Eran el brazo armado de la Iglesia y, por tanto, en ese sentido, durante esos 2 siglos de presencia del Temple en Europa y en Oriente, se convirtieron en un verdadero ejército al mando de la Iglesia, un ejército que en algunos lugares tenía tanto poder que se había convertido en una especie de Estado dentro del Estado. Durante sus 2 siglos de actividad, los templarios llegan a tener en Occidente unas 9.000 encomiendas. Posesiones rurales que recuerdan a los prioratos cistercienses y de las que obtienen sus abundantes recursos y tributos. Los capellanes de la orden, los más instruidos, son los encargados de llevar las cuentas de la encomienda. Lo comprobamos en este documento de 1290 que registra la construcción de un nuevo molino. Todas las acequias que riegan lo que son las riberas del Cinca y la zona de la comarca de Monzón, que todavía se siguen utilizando, las construyeron los templarios. Y las construyeron para que hubiera regadíos, porque les interesaba. Eran de alguna manera ingenieros económicos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo doto a los pequeños propietarios que pertenecen a mi encomienda y son vasallos míos, agua para poder labrar sus tierras, sus cosechas van a ser más ubérrimas y el tributo va a ser mayor cuando le reclame las primicias, en el caso del ganado, o le reclame los diezmos, ¿vale? Porque si yo hago tierra de regadío, son riqueza. Entonces, de alguna manera, construían las acequias para que pudieran regar, o sea que realmente era un negocio completo. Con una mentalidad así, pues en 30, 40, 50 años se hicieron superpoderosos. De este modo, los miembros de la orden no combatientes se dedican a gestionar una compleja estructura económica a lo largo del mundo cristiano.
Eso significa que los templarios crean una malla, en los siglos XII y XIII, una red de relaciones económicas que permite que el capital, el dinero, fluya de una encomienda a otra y que los templarios se conviertan en garantes, por ejemplo, de navalistas, en garantes de mercaderes que no llevan dinero encima porque es muy peligroso, pero sí que pueden llevar un papel, es decir, un cheque al portador, que estas encomiendas templarias garantizan que se cobra. Por tanto, un mercader puede depositar un dinero en la encomienda de París, recibe a cambio un papel, un documento, una cédula, o llamaríamos un cheque o una letra de cambio, y puede hacerlo efectivo en dinero en cualquier encomienda del Temple, por ejemplo, en Tierra Santa o en cualquier lugar de Europa. Eso significó que los templarios durante estos 2 siglos se convirtieran en una especie de gran banca europea con una capacidad de financiación de empresas comerciales realmente extraordinaria. De fet, a la corona, però a altres llocs, els templers actuen com a consellers, moltes vegades a la casa reial. A França fins i tot són els que gestionen les rendes, els que gestionen l'economia de la casa reial. Per tant, arriba un moment que s'acaben fent molestos perquè tenen molt més poder, més són un poder supranacional, superreial, per consolidar el que serien els regnes, no? Per consolidar les monarquies europees. Ells formen part d'un poder que està per damunt, està molt més enllaçat a tota Europa. I llavors arriba un moment que es converteixen com si fossin gent perillosa. Los reyes tienen que recurrir a ellos muchas veces a pedirles préstamos, pedir créditos. Y ese es uno de los principales motivos por los que el rey Felipe el Bello de Francia decide acabar con ellos. Resumiendo, tengo una deuda con alguien, si acabo con el acreedor me he cargado la deuda y ya no la tengo. Y si puedo quedarme lo que es del acreedor, mejor. Porque si antes los templarios han ayudado a la monarquía a conquistar unos territorios, entonces llega un momento en que los reyes ya han hecho este orden nuevo que querían hacer y los templarios pues realmente son un estorbo. Aquí no hi havia una voluntat de dissoldre l'orde. D'això una mica se'n pot desprendre el fet de que després de fer tots els judicis i després de tot el contenciós que hi ha, finalment no els declaren culpables. Per tant, d'alguna manera, hi ha moltes més complicitats entre la Casa Reial i els templers del que hi ha altres llocs. No? Però el problema és a França, quan el rei Felip i el papa Climent fan la bulla Vox Excelso, que d'alguna manera el que fan és rebentar, no? Dissoldre, crear una bulla per dissoldre realment l'orde. Això fa que al ser una bulla papal, fa que totes les cases reials ho hagin d'acatar, independentment de si tu hi estàs d'acord o no hi estàs d'acord. Aunque los templarios no pueden anticipar su desgraciado final, el cambio de siglo nos da algunas pistas sobre lo que sucedería después. En 1291, los cruzados pierden Acre. A partir de ahora, no podrán justificar su existencia como orden militar, al carecer como los hospitalarios de una misión secundaria basada en la caridad. Durante 200 prósperos años han dado prioridad a sus intereses económicos. El resultado es una acumulación de riquezas que les granjea abundantes enemigos. El más poderoso es el rey de Francia, Felipe IV. Con su reino en bancarrota, el monarca inicia una interesada persecución. En una carta fechada en octubre de 1307, Felipe IV de Francia detalla a Jaime II los supuestos crímenes atribuidos a los templarios. Aunque inicialmente el rey aragonés no encuentra motivos para arremeter contra ellos, el inquisidor general John de Lodge le presiona para detener al comendador provincial de la orden. Los últimos focos de resistencia son los castillos de Chalamera y Monzón. Ya no hay tiempo para la diplomacia. Hasta esta localidad oscense llegan poderosos almajaneques, un ingenio de guerra capaz de proyectar piedras de hasta 500 kilos de peso. Llega un momento que cuando los frailes se dan cuenta que los proyectiles están entrando dentro, no pueden apagar los fuegos, puede caer cualquier proyectil sobre la iglesia y asediados de noche, porque era cuando se asediaba para coger los desprevenidos, había que apagar los fuegos, ellos seguían pues haciendo los oficios canónicos, entonces llega un momento en que ellos no aguantan más. ¿Por qué aguantó tanto tiempo? Pues se cree que por los conductos que están horadados en la roca, que todavía existen. Algunos de ellos cuentan, pues llegaban incluso hasta el río, o sea, hasta el Sosa o hasta la iglesia de Santa María, ¿no? De ahí se entiende que, pues pudieran entrar víveres en la medida posible que te permite entrar en fila por un pasadizo. Enfermos y hambrientos, los últimos monjes se rinden tras 16 meses de asedio. El Concilio de Tarragona de 1312 determina que los templarios son inocentes.
Aún así, sus posesiones pasan a la Orden del Hospital y a la Orden de Santa María de Montesa. Es el final del Temple y el comienzo de una controvertida leyenda. El Temple ha apasionado, y yo creo que sigue apasionando, a historiadores, a lectores de historia, a buscadores de mitos en el pasado, en nuestra memoria colectiva, en nuestro imaginario colectivo. ¿Por qué? Porque su origen es un origen realmente asombroso. 9 caballeros que en Jerusalén reciben lo que fue el solar del antiguo templo de Salomón, con todo lo que eso significa de conocimiento, de sabiduría, de relación entre culturas judía, musulmana y cristiana, y que desaparecen por una imposición del rei de Francia i després per un decreto del papa. Penseu que al final abrupte va crear, i a més suposo tot el procés inquisitorial o el procés, el procés com si d'interrogatoris, va generar tota una sèrie de dubtes, no? Que si adoraven amb un personatge, que si practicaven una sèrie de rituals, tot això com si haguéssim tota una campanya, entre cometes, mediàtica, com si fos una gran campanya mediàtica per desacreditar-los. Aquesta campanya mediàtica per desacreditar-los va ser utilitzada després per crear tota una literatura fantàstica, que és la que ens ha arribat fins avui en dia. Entre Jacques de Molay, que va morir a la foguera, i ara, res, tot el que diuen. L'Umberto Eco diu, quan agafeu un llibre, si veu que parla de templers més enllà de Jacques de Molay, desconfieu. Los templarios que habitaban estos castillos jamás habrían podido imaginar el torrente de hipótesis sobre sus orígenes, funcionamiento y costumbres. Los templarios lo eran todo, es decir, eran unos, otros y los terceros. Había un templario y había muchos templarios. Tenían muchas facetas. Los templarios solamente mantuvieron su estatus como orden independiente, como orden soberana, durante 2 siglos. Desaparecieron a principios del siglo XIV por la supresión de la orden, primero el ataque frontal del rey de Francia y después por la supresión del Papa, pero durante esos 2 siglos, tanto en la Corona de Aragón como el resto de los territorios donde se asientan los templarios, tienen una importancia extraordinaria en lo que significa la ordenación económica del territorio. Hay que tener en cuenta que había encomiendas templarias desde Escocia hasta Tierra Santa, pasando prácticamente por todos o casi todos los países de la cristiandad. El seu comportament és molt modern. A l'hora de gestionar les seves propietats, a l'hora de gestionar els seus drets, tenen un comportament molt modern en quant a capacitat d'inversió i en quant a capacitat d'obtenir beneficis. Probablement això és el que els diferencia més d'altres senyors feudals de la seva època, que els faltarà aquest punt de modernitat o d'avançar-se als seus temps. Forman parte de una época que ya no volverá, pero que podemos saborear en sus dominios. Cuando la gente pregunta por el tesoro de los templarios, yo siempre les digo que se lo voy a enseñar viendo el castillo, porque si un arquitecto hace una memoria valorada de lo que costó o costaría ahora construir un edificio de estas características, seguramente nos daríamos cuenta dónde se invirtió todo el potencial económico que tenían los templarios en aquel momento. Pienso que es apasionante ver realmente cómo vivían, lo que llegan a construir, lo que saben. No tienen poderes ocultos, no tienen sabiduría oculta, pero probablemente eran una élite intelectual de su época, si sabían construir castillos como este, si podían construir máquinas de guerra importantes, si tenían unos contactos con Oriente, no esotéricos, sino científicos de todo tipo, pues francamente quiere decir que eran unos señores importantes en su tiempo. Fortalezas como Miravet, Tortosa, Gardeny, Peñíscola o Monzón mantienen viva la esencia de estos monjes guerreros. Los templarios viajaban de castillo a castillo a lomos de su caballo. Nosotros podemos repetir cómodamente este viaje en el tiempo en un solo fin de semana. Una inmersión en la historia de los siglos XII y XIII que nos traslada a los dominios del Temple.